Que Dios te bendiga, iglesia amada. Vamos a compartir su palabra en esta noche. Quiero en esta noche hablarles a su corazón, quiero hablar a la iglesia, quiero hablar a los que están cansados, quiero hablar a los que están luchados. Quiero hablarles a los que están pasando dificultades con los hijos. Pero también quiero hablarles a los hijos que están peleando batallas con sus padres. Quiero hablarles a los que se encuentran sanos y fuertes. Y a veces esa fortaleza nos tiende a independizarnos de Dios. Pero también en esta noche quiero hablarles a los que están débiles y en enfermedad. Quiero hablarles a los que pudimos cantar y decirles: Señor, yo sé que tú mueves montañas. Pero también quiero hablarte a vos, que no ves salida en tus crisis, que hay una tormenta y todavía no podés ver al Señor caminando sobre las aguas. Quiero hablarles a los que están viendo y escuchando y verán y se encuentran en un hospital. Aquellos que recibieron un diagnóstico médico no favorable y les cambió la perspectiva de la vida. Aquellos que creían que tenían todo el tiempo del mundo, pero un diagnóstico médico les achicó la expectativa de vida. Quiero hablarle a los que sufren en esta noche, a los que lloran, pero también a los que ríen, a los que se gozan con los que se gozan y a los que lloran con aquellos que están tristes. Pensaba en estos días, hablaba con el Señor, pensaba sobre nosotros, la iglesia, las personas normales, como vos y como yo. Pensaba cuánto sufre la gente, pensaba los problemas que nos enfrentamos cada día. Por eso quiero compartirte esta escritura. Les hablo en esta noche a los que tienen su alacena llena de alimentos, a los que tienen una plata guardada y tienen cierta tranquilidad. Pero también les hablo a los que están pensando cómo comer mañana, la semana que viene, cómo pagar sus deudas. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque Dios tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros. Hoy les hablo a los fuertes y a los débiles. Por eso, presta atención. Pablo le estaba escribiendo una carta a una iglesia que recién había surgido a través de un discípulo de él. Una iglesia que estaba caminando en fe, pero también estaba recibiendo ataques por todos lados. Una iglesia que había creído, un pueblo, un pequeño pueblo que había creído en el Señor verdaderamente y se había agarrado de Él, pero al mismo tiempo estaba viviendo batallas. Y Pablo sabía lo que le esperaba a esta iglesia, la iglesia de los colosenses. Y Pablo, recibiendo información de su discípulo, de aquel que había predicado en esa región, recibiendo información, Pablo decide escribirles esta carta, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses.
Y les habla de una manera tremenda, marcándoles la verdad de Cristo, marcándoles lo que realmente ellos tenían que hacer, creer, esforzarse. Pablo les escribe una carta para que la joven iglesia no se desvíe de la verdad que habían creído. Y en esta noche quiero hablarte sobre esta carta que también hoy se acopla a nuestra realidad, a nuestra vida. Dice Colosenses, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Pablo había escuchado de su fe genuina, real. Y en el 9 le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy mi pastor hablaba de la fe, de esa fe indispensable y vital en la que usted y yo nos debemos edificar. Y yo quiero hablarte un poco de esto también, que está relacionado. Pablo le dice a la iglesia, busquen, estamos orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito sea el nombre de Dios por esa sangre preciosa derramada en el Calvario, por esa cruz vacía, por esa tumba vacía, por esa misericordia que nos ha alcanzado. Y ahí estaba la iglesia. Y acá estamos nosotros, peleando, creyendo, afrontando los retos de este siglo, peleando contra toda circunstancia adversa. Y Pablo les dice, afírmense, llénense de inteligencia y sabiduría espiritual para que anden en libertad, porque Cristo les ha librado a través de su sangre derramada. El apóstol Pablo les estaba escribiendo en la fe. Él les exhortaba para que sepan y puedan afirmarse en Cristo. En Cristo. ¿Por qué les habla de esta manera Pablo? Porque habían algunas cosas que el enemigo estaba queriendo infiltrar en sus corazones. Y 2 o 3 cosas quiero hablarte. Primero, estaban empezando a sembrar en la iglesia de Cristo, en la iglesia de los colosenses, un menosprecio por el Señor. Se estaba empezando a infiltrar un menosprecio por Cristo, un menosprecio por las cosas espirituales, un menosprecio por el Evangelio, un menosprecio por la oración. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Porque Pablo tiene que reafirmarles quién era Cristo. Hermano,
quizás hoy no tenemos un falso maestro en un templo, hoy circunstancialmente, pero sí tenemos voces que nos quieren venir a decir que no le prestemos tanta atención al Señor y al Evangelio como debiéramos, con nuestra vida, con uñas y dientes, con pasión y vehemencia. Hoy el desánimo puede decirte, no te apoyes tanto en Jesús. Hoy la enfermedad puede querer quitar tu mirada del Evangelio, de la persona de Jesús. Hoy la circunstancia puede querer estar diciéndote, no renueves tu fe, no alcanzas solamente con ello, necesitas otras cosas. Mas Pablo sabía esto. Inspirado por el Espíritu Santo, y les escribe a los hermanos y les dice cuál debía ser la postura de su corazón. Y hoy quiero leértelo a vos que estás desanimado, a vos que una circunstancia te llevó a mirar un poco al costado y no mirar a Jesucristo como el centro de tu vida, a vos que hoy estás bajo fuego y que te encontrás abrumado, a vos que todo te ha salido bien y que ese bienestar ha servido para estorbo y quizás te ha llevado a pensar que no debías buscar de una manera concreta del Señor. Mira lo que dice la Escritura en el 1:15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mirá cómo Pablo le habla a la iglesia en Colosas. Mirá cómo Pablo le reafirma su fe y les dice, iglesia, no se olviden quién es Él. No se olviden que Él es desde el principio. No se olviden que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él y por Él subsisten. Oh, mi hermano, mi amigo, en esta noche que te encontrás en tribulación, que te encontrás en pesar, que te encontrás bajo fuego, quiero decirte, no permitas que la circunstancia no te permitan ver que Él es antes de que todo pase. Hermano, esta escritura, ¿sabes qué nos dice? Que Él sabía lo que iba a pasar en nuestra vida. A Él no se le escapó. Y Dios dice, Él es antes de todas las cosas. Él conoce lo que me está pasando a mí, pero Él conoce lo que me va a pasar a mí. Bendito sea Dios. Por eso no permitas que falsos sentimientos, falsos pensamientos, falsas doctrinas, falsas situaciones te quiten la mirada de la omnipresencia, de la omnipotencia, de la eternidad de nuestro Cristo Redentor. No permitas que el enemigo te desvíe la mirada ni por un segundo, porque Él es antes de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Dice el 18, y Él es cabeza, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es desde el principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, iglesia. Gloria a Dios. Hoy quiero afirmarte con estas palabras. Hoy quiero levantarte con estas palabras. Hoy quiero que puedas ver que Él es el Señor, que Él está a tu lado, que Él te sostiene y te levanta con gracia. Versículo 21. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito sea Dios. Mi hermano, esta escritura es maravillosa. Esta escritura nos está diciendo: yo estoy en control, yo sustento tu fe, yo te sostendré en la tribulación. Yo conocía antes que vos lo que te iba a pasar. Lo que hoy estás pasando, yo ya sabía, porque yo soy antes de todas las cosas. Hermano, qué hermoso es saber. Qué hermoso es saber que aún nuestros peores momentos, ya Dios los tenía en cuenta. Y ya Él tenía preparada fuerzas para nosotros. Él tenía preparada gracia para nosotros. Él tenía preparada una palabra para nosotros. Él tenía bendición. Él tenía esa mano extendida para abrazarnos, para sostenernos en esos momentos que a nosotros nos sorprenden, pero que a Dios nada le sorprende. Mi hermano, a vos te sorprendió, a mí me sorprenden las cosas, pero a Dios nada le sorprende. Para Él ninguna mañana es una sorpresa. Él pintó cada amanecer antes de que nosotros existiéramos. Él conoce cada tormenta que va a golpear la puerta de tu casa y de mi casa. Él sabe lo que ocurrirá. Él conoce los dolores que y las victorias que vendrán. Él sabe de las batallas perdidas, de los errores que cometeremos. Pero bendito sea Dios, porque en su sapiencia, en su omnipresencia, en su poder, gloria a Dios, Él ha preparado socorro para nosotros en cada momento. Y eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia. Hermanos, en medio de esta lucha, en medio de esta confusión, tranquilos, Él es desde el principio. Él les ha redimido por la sangre de la cruz. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Mire qué escritura. Esta carta es corta, es para leerla toda y ya no hablar más. Mire lo que dice en el capítulo 2. En el versículo 2 en adelante, después que Pablo les habla de Jesús, de su poder, su misericordia, les dice, 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¡Qué riquezas, hermanos! ¡Qué riquezas! ¡Qué riquezas! El conocimiento de Dios. Pastor, yo quiero prosperar. Pastor, yo quiero ser un hombre próspero. El conocimiento de Cristo es la prosperidad del cielo.
La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es nuestra riqueza, es nuestra gloria. ¡Aleluya! ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién están escondidos estos tesoros, estas riquezas? En Cristo. Hermano, por eso Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque los tesoros y las riquezas están en Cristo y usted y yo estamos escondidos en Él. Nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. Nosotros tenemos las riquezas, tenemos que entrar a buscarlas. Tenemos que abrirlas, tenemos que conocerlas. Las riquezas del reino les han sido dadas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y dice Pablo en el 2:4 al 8, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y le dice en el 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Del 4 al 8 Pablo les dice, muchachos, iglesia, no permitan que nadie los extravíe de la vida verdadera, de la fe genuina. No permitan que alguien los haga llorar en su presencia, de quebrar las rodillas, de acudir a la cruz del Calvario, de ir a su presencia con un corazón contrito y humillado. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, ustedes tienen una fe verdadera, cuídense, porque en ese tiempo, hermanos, habían personas que querían desviar al pueblo de Dios de una fe sana y verdadera. Hoy ocurre lo mismo. Hoy ocurre lo mismo. Hoy quieren decirnos que para ser bendecidos tenemos que tener las cosas que queremos. Hoy nos quieren vender esa mentira como una verdad. Hoy nos quieren hacer creer que ser bendecido es tener todo lo que uno pida. Y nos quieren quitar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que la plenitud está en Jesús. Y Jesús está en la iglesia. Y la iglesia está completa en Él. Y no tenemos necesidad de nada. Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra suficiencia, Él es nuestra inteligencia y sabiduría, iglesia. Y Pablo les decía esto, no se dejen engañar. Versículo 4, y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas, hermanos, son palabras, quiere decir, palabras convincentes, lógicamente correctas. Personas con palabras persuasivas, pero lejos de los principios de Dios. Hermanos, iglesia, palabras persuasivas, como dice en el 8, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones, los pareceres, los conceptos de los hombres. Y Pablo le dice a la iglesia, no permitan que su corazón y mente se desvíe
a un razonamiento mundano. Hermanos, el mundo cree que la santidad es ir a un templo. El mundo cree que la santidad es escuchar una música gospel cristiana con letra de iglesia. Pero nosotros, la iglesia, sabemos que la santidad es estar en el corazón del Padre. Nosotros sabemos, hermano, que la santidad no es ir al templo, no es escuchar una canción. Nosotros sabemos que somos un pueblo santo porque Él nos apartó. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosas, no se dejen engañar, no esos mensajes persuasivos de este mundo los van a querer desarraigar de la verdad que han creído al comienzo. Por eso les dice Pablo, sigan como han creído desde el principio, como cuando se entregaron al Señor. Hermano, estamos completos en Él. Y aún en el dolor. Hablaba con alguien en estos días. El desierto fue necesario para Moisés. El horno de fuego fue necesario para los amigos de Daniel. El pozo con leones fue necesario para Daniel. Hermanos, los azotes, los naufragios, el hambre, la sed, fue necesaria para Pablo. Cada vez que Pablo pasó por algo doloroso que no quería vivir, el Señor le decía a Pablo, mi gracia será suficiente sobre ti, yo te voy a sostener. Cuando él quiso dejar de predicar en Corintio porque era tremenda la oposición espiritual, el Señor se le presenta de noche y le dice, Pablo, no calles, sigue hablando porque aquí, en esta ciudad, que a vos te parece que el trabajo se tendría que dejar de hacer, hay mucho pueblo para mí. Pero fue necesaria la aflicción en Pablo. Mi hermano, el Evangelio es cruz y yo no quiero que este mundo, que la mediocridad en la que vive la sociedad en cuanto a valores, a principios, nos marquen a nosotros cómo debe ser nuestra vida. Porque nosotros, las criaturas, tenemos leyes que están en la palabra de Dios. Y quiero traerte de nuevo en tu corazón, animarte y que sepas que el Evangelio es cruz, y cruz no es simplemente dolor, cruz no es simplemente muerte, cruz es resurrección y vida. Cruz es resurrección y vida, cruz es redención. Mi hermano, yo sé que tememos al dolor, pero bendito sea Dios por esa cruz. Más bien me voy a gozar en mi debilidad, dijo Pablo, porque cuando yo soy débil, entonces Él se hace fuerte. Así que yo quiero animarte, iglesia, en esta noche, a que quites toda mentira de tu mente y tus emociones, y que no permitamos a este mundo que nos predique y que nos hable algo que no es verdad, sino que nos abracemos del Evangelio. Dice la palabra de Dios en el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, en la fe, en su palabra, en su palabra. Y le dice en el 8, como le leí recién, pero en el 9, y ahora le hablo a aquellos que se encuentran en opresión y sienten que las tinieblas estuvieran ganando. Hermano, no hay mentira más grande
no hay mentira más grande de que las tinieblas puedan ganar. No hay mentira más absurda de parte de Satanás de que el reino de las tinieblas avance sobre el reino de la luz. No hay mentira más absurda. Miren lo que dice Pablo en el 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire qué victoria. Mire lo que ha ocurrido en su vida y en la mía. Pero mire, escuche estos textos que vienen. Y a vosotros, iglesia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y escuche, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a su nombre. Hermanos, la alusión que hace Pablo cuando habla de que los exhibió públicamente, está hablando de un general romano que entra a la ciudad viniendo de la guerra, y detrás del general romano vienen caminando los enemigos que fueron vencidos, pero escuche, vienen desnudos y sin armas. A eso se refiere Pablo cuando dice los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que mi hermano, cuando el temor, cuando el enemigo te susurre y te diga que te está ganando, vos recordá el desfile triunfal que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz y Él fue a los infiernos y tomó las llaves al imperio de la muerte y salió de ahí triunfante y exhibió a todos los poderes de las tinieblas, a la muerte misma, y los desnudó de su poder y les quitó las armas y le dio autoridad a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. No te olvides que no te vendan otra realidad, las tinieblas. Porque dice la Biblia, los exhibió despojándolos de su autoridad, los desnudó. Y la muerte se encuentra con Cristo en los infiernos. Y Cristo les dice, dame la llave, ya no tenés poder sobre todos los que crean en mí. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Cristo ha dado su desfile triunfal y la iglesia es victoriosa por su misericordia con que nos salvó. Por eso hoy quiero levantarte los brazos, mi hermano, con esta palabra. Quiero decirte que sos iglesia. Quiero decirte que la sangre del Cordero nos ha comprado y ha pagado el precio. Santo a la mesa que hoy nos sentamos. Es la mesa de los redimidos del Señor. Es la mesa de los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Es la mesa por quienes se ha pagado con la vida misma del Señor de señores y Rey de reyes. Iglesia, siéntate a la mesa en esta noche y come y bebe para la gloria de Dios. Santo es su nombre. Y Pablo les dice,
No permitan, iglesia, que nadie les quite esta verdad. No permitan que nadie les nuble la vista con respecto a esto. Esto le escribía Pablo a la iglesia. Y esto te transmito hoy en el nombre del Señor. Hermano, yo siento la presencia de Dios. Yo sé que Dios está obrando ahora en vidas, en familias. Yo sé que Dios está haciendo algo en medio de su iglesia. Su presencia es real. Cadenas se están rompiendo, cadenas de mentira. El enemigo amedrentó a algunos, pero hoy, como Nehemías, se descubren las artimañas del enemigo y el diablo sale huyendo de los hogares. Hoy, aquellos que estaban en debilidad cobran fuerzas como de búfalo para la gloria de Dios. Algo ocurre ahora. Algo ocurre mientras estoy transmitiendo este mensaje. Cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Esta es la realidad de la iglesia. Él está a tu lado. Él te acompaña, Él te sostiene. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo les dice, no pierdan de vista. Y quiero terminar para orar y después compartir la mesa del Señor. Hermanos, no saben cuánto necesito reunirme con ustedes y ministrarles y poner mis manos sobre su vida y bendecirles. Y yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas, pero como hombre quiero estar ahí con usted. Como hombre quiero estar con usted. Pero sé como Pablo que en espíritu estamos juntos. Pero no sabe, yo sé que Dios está haciendo cosas hermosas en este tiempo. Hay testimonios, hay cosas maravillosas que están ocurriendo. Yo quiero animarte a que creas en un milagro. A que creas lo que Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Quiero terminar en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Bendito sea Dios. Dice Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando la Biblia dice hacerlo todo en el nombre del Señor, no dice que cada cosa que hagamos digamos en el nombre de Jesús voy a hacer esto, en el nombre de Jesús voy a hacer aquello. No está hablando de una repetición del nombre de Jesús. No está hablando de una declaración. Cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor, está diciendo vivan de acuerdo a sus principios. En el nombre del Señor es en su palabra. Es bajo su criterio. No los rudimentos, los criterios, los pensamientos de esta sociedad, sino de acuerdo al corazón de Dios. Eso es todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Pero no solamente dice eso, sino que dice dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesús. Por eso en esta noche quiero invitarte a que demos gracias, porque su palabra hoy nos habla y nos muestra que estamos sobre la roca, que estamos en la verdad, que podemos triunfar en Cristo, que aún los golpes bajos de la vida son golpes que Dios conoce de antemano y que su mano poderosa está para asistirnos y sostenernos. Hoy quiero que juntos le adoremos.
y que nuestra gratitud, adoración y agradecimiento puedan fluir en su presencia y puedan alegrar el corazón de Dios. Les hablo en esta noche a todos y les digo, vengamos a su presencia con esta palabra extraordinaria que hemos leído y démosle gracias. Y sentémonos a la mesa del Rey. Sentémonos. Y si tú me dices, pastor, yo pequé. Si tú me dices, pastor, no soy digno, yo quiero decirte algo. Yo soy igual que tú. No soy digno de sentarme a la mesa. No soy digno de venir a su presencia. Por eso su gracia vino sobre mi vida para que yo tenga acceso al trono de la gracia. Hermanos, ustedes hoy están viendo en mí a un Mefiboset, a un hombre lisiado por el pecado, a un hombre que en su momento ha vivido deshonrando a Dios. Pero el Rey, un día, hace 25 años, me mandó a llamar por mi nombre. Como hoy te manda a llamar a ti, como un día te mandó a llamar a ti. Y me dijo, desde hoy te vas a sentar a mi mesa todos los días de tu vida. Vas a comer a mi mesa, vas a estar en mi presencia. Y yo, hermano, solamente le dije, sí, Señor. Sí, Señor. Yo creo que tu llamado me hace digno. Yo creo que tu misericordia y tu perdón me permiten sentarme a la mesa. Hermano, sentémonos a la mesa.